todos al despacho. La verdad es que es un lujo teneros a todos aquí, amigos, conocidos y gente nueva por conocer. Y bueno, la verdad es que este tema creo que está de una rigurosa actualidad, creo que afecta a muchísimas áreas de la sociedad, no solo al tema jurídico. Creo que aquí la aportación del mundo de la cultura es fundamental y creo que, como decía Patricia, este formato para que todos podamos participar y expresar nuestras ideas y nuestros anhelos está muy bien y es el que yo creo que debería funcionar en estos casos, ¿no? Yo quería empezar, antes de que dé entrada Jesús en la parte primera de la exposición. Aquí os dejo unos aforismos de... Intenta hablar un poquito alto porque si no al fondo a lo mejor no se escucha bien. Bueno, me cuesta lo de hablar alto, pero bueno, unos aforismos que podéis ver aquí rápidamente, ¿no? El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior, de Aristóteles. Un hombre pinta con el cerebro y no con las manos, esto decía Miguel Ángel. Ningún gran artista ve las cosas como realmente son, si lo hiciera dejaría de ser artista. No hay deber en el arte, porque el arte es libre, de Kandinsky. Esta me gusta especialmente, de Dalí, dice: entre un loco y yo solo hay una diferencia, el loco cree que está cuerdo y yo sé que estoy loco. Un gran artista está siempre delante de su tiempo o detrás de él, también muy interesante. Tenemos arte para no morir de la verdad, esta es de Nietzsche. Sin arte la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable, de Bernard Shaw. La creatividad requiere coraje, también muy importante, de Matisse. Esta ya más contemporánea, ¿no? La tarea del arte del hoy es traer el caos al orden, que es de Adorno, que luego Fernando nos explicará quién es, espero. El arte debe mitigar a los perturbados y perturbar lo placentero, de Bansky, que sabéis que es también un artista contemporáneo, grafitero. Y esta última, de Chandler, que dice que sin magia no hay arte no hay idealismo, sin idealismo no hay integridad y sin integridad no hay nada, solo producción. Aquí os pongo una serie de contenidos que han sido alguna vez en la historia censurados, que van desde la Capilla Sixtina, que todos conocéis, hasta la Maja desnuda, que fue censurada hace poco en una universidad de California, que estaba en un comedor y obligaron a descolgarla. Era un póster, evidentemente. El origen del mundo, y luego la posterior performance que hubo en 2017, que también fue censurada porque echaron a la performer del Musée d'Orsay, que es donde está el cuadro. Klim, que en su momento también fue censurado por este cuadro que veis aquí. Modigliani, La fuente de Duchamp, todos casos muy conocidos, ¿no? Mapplethorpe, que sabéis que en una exposición en los años 80 no solo fue censurada la exposición, sino que el director del museo acabó siendo cesado y acabó el hombre en la ruina y divorciado. Este es uno de los efectos colaterales que tiene lo de limitar la libertad de creación, que no es propiamente el del artista en sí, sino el que produce en su inmediato entorno. Este, que es muy significativo, que veis, son los de Chile, que aquí en su estado original y a principios de siglo, y ahí hace un año en el metro de Londres, que tuvieron que ser censurados porque se consideraba que era obscena la exhibición de estas pinturas, insisto, de los primeros inicios del siglo XX. Herring, también lo mismo, también esta pintura este graffiti fue censurado en su momento. Luego, ya más reciente, los casos de que han sucedido en Arco, básicamente, ¿no? De Eugenio Merino y de Sierra, y bueno, piezas que ya veis que tocan distintos de los elementos que ahora vamos a analizar, como la religión, la política, el sexo. Y recientemente, casos que hemos conocido, como el de Dani Mateo, y este último, que es de hace 2 días, que es un artista vasco que hace como un año sufrió una imputación ante un tribunal en Navarra y por escribir una performance que escribía pederastia con hostias consagradas. Ahí, en este caso, el tribunal no lo consideró procedente y no siguió la tramitación, no lo imputó, y en cambio hace 2 días se presentó, creo que en Lérida, en un juzgado de Lérida, y sí le ha dado trámite y lo va a imputar. En ambos casos la intención de ambos personajes, también lo veremos más adelante, era seguir el proceso para conseguir que la opinión pública
entendiera que se está produciendo una limitación a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia que realmente está afectando al proceso creativo, que es el gran problema de la autocensura, que también luego hablaremos de él, ¿no? Y ya sin más os dejo con Jesús para que os exponga su parte. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. La verdad es que decía Roger que bueno, pues que es un lujo. Yo me siento abrumado porque creo que hay bueno, pues una representación de tantos ámbitos del conocimiento jurídico, intelectual, artístico, estético en esta sala, pues que la verdad es que abruma un poco el asumir la responsabilidad de hablar. Y eso que ya anuncio, voy a tener una intervención breve porque nos ha parecido que era lo correcto, precisamente por la calidad de los asistentes, y que no se trata de que nosotros vayamos a impartir aquí doctrina a nadie, sino se trata de que podamos hablar. Y quizás para hablar pues hay que ordenar una serie de temas, de ideas, para luego pues abrir el debate. La exposición está dividida en dos partes. Una primera que será más breve, que es la mía, es introductoria, en la que quiero plantear algunas claves de la libertad artística y que luego Roger va a desarrollar tomando en cuenta desde una visión muy amplia, muy extensa de la jurisprudencia histórica y actual que ha habido en esta materia, tanto de Estados Unidos como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como de otros países, y también pues fundamentalmente la española. Bueno, pues ha hecho una labor de síntesis que a mí me parece excelente, pues va a marcar un poco las líneas de lo que ha aportado esa jurisprudencia también para este debate, que es un debate pues, que no pretendemos tampoco que sea entre los que estáis aquí como asistentes y nosotros, sino que es un debate abierto a todos, ¿no? Es para, bueno, pues, abrir una reflexión conjunta, porque realmente este tema ya no es un tema accesorio, no es un lujo como podía parecer hace escasas décadas, ¿no? Este es un tema importante en este momento, no solo porque hay muchas agresiones, que tampoco diría yo que sean más que en otras épocas que hemos vivido, o que tampoco hemos vivido anteriores a nosotros, no. Lo que pasa es que hay una evolución, yo creo, de la conciencia social y de la conciencia también del derecho, y diría que menos política, pero también política en este tema. Y es por lo que en este momento esto pues, es objeto de... tiene una presencia destacadísima en los medios, en la opinión pública. No hay más que ver que prácticamente no hay día que no abra un periódico en una página principal, sino en la propia portada, con una noticia relacionada con problemas de la libertad de expresión, no la genérica, no la tradicional política, sino la libertad de expresión artística, la libertad de creación artística. Bueno, mi parte tiene dos epígrafes, dos contenidos. Uno es situar el origen y el significado de la libertad de expresión, porque de alguna manera la libertad de expresión de creación artística es un epígono de la libertad de expresión genérica, que es lo que nace primero. Y bueno, pues yo creo que se trata de que veamos un poco cómo se construyó eso. Es una construcción anglosajona, y es una construcción anglosajona no solo jurídica, sino también en el orden de las ideas. Bueno, es Locke el que ya habla de la creación como un bien preciado, y de la expresión también. De hecho, la primera ley de propiedad intelectual que hay en el mundo, que es el Estatuto de la Reina Ana de 1709, está claramente marcado por las aportaciones de Locke, ¿no? Luego también, pues, habría que citar a Stuart Mill, en el trabajo sobre la libertad, ella hace una reivindicación de la libertad de expresión. Lo que pasa es que todavía todo eso no está relacionado con la idea democrática, que va a modular mucho la libertad de expresión, la entrada de la idea democrática. Y es el jurista William Blackstone
el que en sus famosos comentarios Common Law, que es una obra magna del derecho del Common Law, que se publica en 1765-1769, pues tiene en el último tomo una frase en la que marca lo que es la idea y la propia construcción estructural técnica de la libertad de expresión. Dice así: la libertad de prensa es en verdad esencial a la naturaleza de un Estado libre, pero ella consiste en no imponer restricciones previas sobre las publicaciones y no en la libertad con respecto a la sanción por impresos criminales cuando se han publicado. Esto es lo que luego tomará Brandeis, tomará Holmes, los jueces norteamericanos que han sido pues también grandes constructores de esta libertad. Otra aportación anglosajona importante es también la que hace Stuart Mill, ¿no? Smith, que aproximadamente 100 años después desarrolla una idea que desde luego si lo hubiera desarrollado hoy hubiera tenido muchísimo éxito. También lo tuvo entonces, pero yo creo que más éxito en aquel momento, porque habla del mercado de las ideas y concibe la democracia como un mercado de las ideas. Claro, él tenía la impronta de su lenguaje, de su utillaje conceptual economicista, y por eso pues habla del mercado de las ideas. Y entonces dice que es importante, y ya aquí se establece una conexión ya con la democracia, que es importante para la democracia que haya un mercado de las ideas, un mercado plural de las ideas, en el que de esa confrontación salga la verdad. Y además, bueno, pues dice que esas ideas tienen que, de alguna manera, estar vinculadas a la realidad, ¿no? Y que todo el mundo debe tener la oportunidad de poder exponer al menos una vez su verdad, ¿no? Es muy bonito, ¿no?, como lo formula. Y esto es lo que realmente influye en la aparición de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución se aprueba en 1787 y 4 años después se aprueba la primera enmienda. Y esa primera enmienda trata de subsanar cosas que ellos viven como olvidos muy tempranos, ¿no? Y bueno, pues ahí recogen en la primera enmienda una declaración que es en realidad una prohibición al Congreso. Le dicen al Congreso que no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa. Aquí está el origen de la formulación constitucional de la libertad de expresión. Como prohibición, esto es muy importante verlo en estos términos, y además yo creo que esto ha marcado mucho luego la propia evolución de la política legislativa en relación con la libertad de expresión. Es curioso, la libertad de expresión conceptualmente no tiene leyes, porque siempre se ha pensado que la mejor ley es la que no existe. Se proclama únicamente el principio de las constituciones y basta. Esto lo han roto los franceses hace un par de años porque han aprobado una ley muy ambiciosa de la libertad de creación de la arquitectura y del patrimonio, que tiene 120 artículos, me parece, ¿no? Pero tradicionalmente quien ha legislado sobre el concepto de libertad de expresión lo ha hecho mal. Ha sido porque no tenía buenas intenciones en esa regulación, ¿no? Sin embargo, lo que han sido excepciones a la libertad de expresión, eso sí que ha tenido una normativa muy profusa, ¿no?, tanto de orden civil como penal, incluso administrativo, ¿no? Bueno, pues esta primera enmienda es el origen, es la madre del cordero, es el origen de todo, ¿no? Y bueno, pues influye claramente en nuestra Constitución de Cádiz, en el artículo 371, que dice que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas. Aquí está la clave, ideas políticas. Es que la idea que se tiene de la libertad de expresión en aquel momento es netamente política, más que netamente, estrictamente política. Y eso ha durado mucho tiempo, ¿Por qué? Porque la idea que tienen de la libertad de expresión, vinculándola a la democracia, es que la libertad de expresión
es como el complemento de que dispone una sociedad, un pueblo, para participar en el ejercicio del gobierno, para participar políticamente en el ejercicio del gobierno. Porque ellos dicen, bueno, nosotros cada X años elegimos a nuestros representantes y a ellos les delegamos nuestra palabra, pero también nos reservamos una parte de la palabra mientras tanto, mientras volvemos a elegir. Yo creo que es una concepción muy bonita, ¿no?, de la libertad de expresión. Y bueno, pues en esa forma tan creativa que tuvieron de ir diseñando la democracia moderna, ¿no?, en Estados Unidos, pues esto marcó mucho y además pues llevó a que gran parte de los autores, de los comentaristas y la primera jurisprudencia durante mucho tiempo no aceptara como libertad de expresión más que el contenido político. Ese era el núcleo, ¿no? Esto empezará a cambiar en algún momento y no es pronto. Además, tenían un problema en Estados Unidos y es que esta primera enmienda, bueno, las enmiendas que se aprobaron, ¿no?, junto con la primera se aprobaron otras también, ¿no?, pero estas primeras enmiendas prácticamente hasta 1925 tuvieron una aplicación, una efectividad muy limitada, porque, claro, estaba el problema de que la Constitución se había aprobado por el conjunto de los 13 estados que se reunieron en Virginia e hicieron el Pactum Federis, ¿no?, de la formación de la Unión, ¿no?, de la creación de la Unión de Estados Unidos. Pero la primera enmienda, claro, ya viene de un Congreso, ya viene de un órgano parlamentario y entonces tenían sus restricciones. No consideraban inicialmente que eso estuviera en el pacto federal, ¿no? Por eso tardó en asentarse y en generalizarse, ¿no? Bueno, pues decía que no me voy a detener mucho en la explicación de esto porque he prometido ser breve y me cuesta mucho. Es que me puede la emoción. Bueno, el caso es que... Mientras no te embargue... Que bueno, hay un momento en el que esto se nota que empieza a cambiar y empieza a cambiar. Hay sobre todo un autor no tan reconocido, pero que es muy importante, que es Maquelon, que es el que influye en el juez Brandeis, que el juez Brandeis es el que sintetiza las ideas de este autor, ¿no?, que ya empiezan a ver esto de una forma un poco más abierta, ¿no? Y será ya la doctrina la doctrina, podríamos decir, más académica, más científica, no la de los tribunales, la que unos años después, en un momento bastante reciente, en 1970, Emerson empieza a poner en duda desde el punto de vista doctrinal, porque ya la jurisprudencia había ido acogiendo puntualmente en algunas sentencias la idea de que la libertad de expresión no se podía limitar solo a lo político, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el autor que formula ya una idea más global, más omnicomprensiva, y quiere hacer una lectura de la primera enmienda, digamos, de alguna manera adaptada a los tiempos y a la nueva realidad cosmopolita en la que vivía Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya empieza a decir, bueno, aquí hay más cosas. Aquí también en la expresión está pues la información, está la libertad científica, está la libertad artística, ¿no? Bueno, ahí hemos abierto ya el camino, ¿no? Claro, el problema es que eso no ha supuesto que la libertad de expresión, las otras libertades de expresión que van apareciendo, se les haya reconocido automáticamente ese nivel superior de la libertad de expresión política. Ese nivel superior de la libertad de expresión política está en un principio que explicará Rouget, fundamental en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que se formula bastante tempranamente, que es la preeminencia de esa libertad sobre otras libertades y otros derechos, lo cual tiene muchas consecuencias.
tiene la consecuencia del escrutinio estricto, se tiene que analizar muy en unos términos muy precisos de la no vaguedad, del no vagueness no, que no se puede legislar genéricamente cuando se incluyen restricciones con fórmulas vagas. Bueno, no me voy a extender porque las consecuencias son muchas. De todas maneras, ahí hay que decir también que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido un poco impreciso, porque bueno, pues un autor señalaba que hay hasta 9 líneas de interpretación de consecuencias, pero algunas incluso no muy coherentes sobre lo que significa la preeminencia, ¿no? Ese principio de preeminencia. Bien, el caso es que digo que hay dos problemas cuando ya entramos en la libertad de expresión artística, en la libertad de creación artística, que ya hemos visto cómo ha aparecido en el tiempo. Y esos dos problemas son los siguientes. Uno, que se evalúa y se juzgan los supuestos desde los cánones y desde los cánones doctrinales de la libertad genérica de expresión política. Y como voy a explicar a continuación, eso no es acertado, no se ajusta, porque tiene mucha especificidad la libertad de creación artística, ¿no? Y el otro problema es que se me ha ido el santo al cielo ahora, estaba en otra cosa. Bueno, me vendrá. Bien, entonces con esto, pues para ir acortando, voy a entrar ya en la libertad de expresión artística, la libertad de creación artística. ¿Es una libertad autónoma o es una especificación de la libertad de expresión? Esta es la gran pregunta. Hay opiniones en todos los sentidos, en todas las direcciones. Va ganando cada vez más fuerza, pero tampoco está claro, tampoco está decantado la idea de que es una libertad autónoma. En nuestra jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, pues en una sentencia muy temprana relacionada con la libertad escénica, hay un voto particular del magistrado Rubio Llorente en el que defiende que es una libertad autónoma. En cambio, la mayoría de la sentencia defiende que es una especificación de la libertad de expresión. Esto, evidentemente, tiene muchas consecuencias luego, a la hora de esa evaluación, de ese escrutinio de la doctrina jurisprudencial sobre la libertad de expresión, que no puedes partir de ignorarla, pero que tendrías que hacer una adaptación a ella. Y evidentemente la adaptación la harás con más consecuencia y más coherencia y con más rigor si se construye ya una teoría de la libertad de creación artística como una libertad nueva, como una libertad independiente. Yo confieso que no lo tengo claro personalmente. En un texto escrito ya hace muchos años, pues me sumaba a la idea de la sentencia que acabo de citar de libertad escénica y pensaba que era pues una especificación de la libertad de expresión. Hoy estaría más cerca del otro, pero confieso que tendría que reflexionarlo más, tendría que ver más las consecuencias. Sí que voy a explicar cuáles son, bueno, pues los motivos, las razones para justificar esa posible autonomía de esta libertad, que es la clave del problema que queremos analizar hoy aquí y que bueno, pues es por donde queremos plantear el debate. En primer lugar, es una libertad vocada a la originalidad. Con esto no quiero decir que la libertad de expresión no esté vocada también a la originalidad, pero no tiene esa obligación, no tiene esa presión hacia la originalidad que tiene la libertad de creación. Presión que se ve en la propia ley de propiedad intelectual, porque las creaciones se les exige que sean originales para que sean protegidas. Y bueno, pues en la libertad de expresión no se pide que las ideas sean originales, salvo cuando entran por la vía de la protección literaria, ¿no? Pero si no, lo que es la expresión ordinaria, la expresión normal, nadie nos dice, oye, que no eres original y por tanto no te dejo que te expreses, ¿no? Nos puede pasar alguna vez que hay algún borde que no sé, pero bueno. Pero bien, esto es un primer dato. Un segundo dato es que, esto es muy importante, es una libertad no vinculada a la realidad.
no rige el principio de veritatis, ¿no? Es que precisamente la libertad de creación artística, lo que se espera de ella es que nos cuestione la realidad. No digo ya con las formas típicas, la sátira, sino con la propia ficción en general, sin entrar en la sátira, nos tiene que cuestionar la realidad. Está para eso, ¿no? En todas sus formas de manifestación, sean plásticas, sean escénicas, sean literarias, etcétera, ¿no? En tercer lugar, es una libertad que se sirve de fórmulas y códigos específicos, no usuales en la libertad genérica de expresión. Por ejemplo, el happening, ¿no? Pues el happening no se utiliza para la libertad de expresión, ¿no? Para manifestar ideas, opiniones, por lo menos de forma usual. En cambio, en el ámbito del arte, pues es muy normal. Y además, pues son formas distintas y originales que tienen una cierta capacidad de inquietar, ¿no? Porque al perderse esa distancia que hay entre la representación escénica y el happening, en el que el espectador se ve ya implicado, se ve inmerso en el propio acto creativo, que además se va generando sobre la marcha en ese momento, no es tampoco una representación previa, pues ahí hay una situación incómoda, ¿no? Muchas veces para el llamado espectador, ¿no? Y en este caso no es quizás la palabra más adecuada. Luego es una libertad que afecta a valores íntimos, personales, de una forma muy intensa. La libertad de expresión afecta, por supuesto, a la moral sexual, afecta a los valores religiosos, pero la que afecta de verdad con intensidad, y eso lo vemos simplemente por la estadística de las sentencias, en los casos que hay conflicto, ¿no? en esta libertad de creación artística, pues la mayoría están centrados en cuestiones de moralidad relacionada fundamentalmente con la sexualidad y además también de contenido religioso, ¿no? Y además hay una cosa que, bueno, no lo digo, no lo afirmo categóricamente, pero que presenta un fenómeno curioso, porque aquí quienes normalmente suelen actuar las acciones legales para la defensa suelen ser sectores marginales del mundo de la política y muchas veces muy conservadores, ¿no? Y lo cual estadísticamente también, ¿no? No es en los niveles medios o generales de la sociedad donde se responde, pero bueno, esto sería una cuestión que habría que analizar más despacio y muy a fondo, ¿no? Evidentemente. Luego, creo que esta libertad tiene también algo muy característico, y es que, así como la libertad de expresión se dice que tiene una doble dimensión, una dimensión individual, derecho subjetivo a expresarse de todas las personas, y esta tiene, y luego tiene una dimensión objetiva o institucional, que es, bueno, pues que esa expresión genere ese mercado de las ideas que decía Smith, que genere pluralismo político, ¿no? Y es fundamental eso para una democracia. Pues aquí también creo que hay una doble dimensión individual del creador a expresarse, pero hay una dimensión objetiva también, que es la generación de diversidad cultural y de diversidad artística, con lo cual también se diferencia de la libertad de expresión. Bueno, en resumen, creo que con todo esto podemos entender que hay mucha especificidad en la libertad de creación artística, en la creación artística, que de alguna manera se sitúa en el otro lado de la personalidad humana. Es un poco el vizconde de Mediado de Calvino, ¿no? que bueno, pues que un hombre le parten en dos, pues aquí una parte, la racional, la más discursiva, la más argumentativa, está en la libertad de expresión, ¿no? Y la otra, la más emocional, la más intuitiva, la más inquietante también por los trasfondos que hay ahí, pues se sitúa en la libertad de creación. Y entonces, bueno, yo creo que a las alturas de los tiempos que vivimos, pues que no podemos renunciar a dar el mismo rango, y esa es la reivindicación muy sencilla, pero es la reivindicación jurídica. No podemos renunciar a dar el mismo rango a esa parte no discursiva, no racional, porque al final es la mitad de la personalidad humana. La personalidad humana tiene esos dos elementos. Y aquí quiero, bueno, pues
hacer también una invocación y defensa de la importancia del principio de libre desarrollo de la personalidad, que en nuestra Constitución lo tenemos en muchos preceptos, en muchos artículos, pero fundamentalmente en el 27.2, cuando habla como uno de los objetivos de la educación, es decir, del proceso formativo fundamental, el desarrollo el desarrollo libre de la personalidad humana, ¿no? Entonces, la personalidad humana significa que los individuos salen de la anomia y tampoco entran en la heteronomia de que otro le imponga cómo tienen que ser, y se quedan en un punto que eligen ellos, que diseñan ellos, y lo van haciendo a través del pensamiento, de las ideas, de la racionalidad, del conocimiento, y también lo van haciendo a través de estas otras vías menos estructuradas, menos... bueno, yo creo que la razón nos ordena y el arte nos desordena, y debemos reivindicar que nos siga desordenando mucho, porque creo que es bueno para la especie. Y con esto ya la última conclusión sería que bueno, pues esto da a entender también que la libertad de creación artística se tiene que mover con unos límites menores que la libertad de expresión, que también deben ser los mínimos, pero yo creo que aquí es donde está una de las claves prácticas, ¿no? Jesús, bien, yo ya he terminado. Me he tenido que levantarme. Vamos, es una maravilla escucharte, yo como siempre te lo digo. Para los no juristas, la importancia de ponerlo dentro de la libertad de expresión o darle un campo aparte, como nos está diciendo el profesor, es muy importante respecto de los límites, que es al final lo que va a permitir esas acciones que se están llevando a cabo de reproche a esas manifestaciones artísticas. Y sobre los límites, ¿no?, y el tratamiento que se ha dado, nos va a hablar Roger. Roger, ¿qué prefieres? ¿Estar aquí para ver la pantalla? Bueno, más o menos creo que la veo un poco así, sí, aunque se me escuche peor, pero yo lo que he hecho... Intenta hablar alto porque sí. No sé cómo se te escuchaba antes al fondo. Tenéis aquí el texto de lo que... ¿Se escuchaba al fondo antes? Sí, o sea, vale. que yo soy una gritona, ¿no? Bueno, un poco resumiendo lo que vamos a ver ahora, lo que también nos ha introducido Jesús, podríamos decir que hay tres grandes bloques a la hora de entender esta temática, ¿no? La libertad de creación entendida como un derecho absoluto, es decir, es una libertad que por su vinculación con la propia condición humana y la conciencia de uno mismo deviene un elemento de especialísima protección, tanto desde el punto de vista del creador como desde el punto de vista del receptor, que sería la sociedad en general, ¿no? Y por tanto, solo puede ser limitada de forma excepcional y en casos de orden público, es decir, cuando haya realmente una agresión y una situación de evidente peligrosidad, ¿no? El segundo grupo sería considerarlo como un derecho cuasi absoluto, es decir, deriva de la libertad de expresión, por tanto es un derecho derivado, ya no es un derecho primigenio de la propia conciencia de ser uno mismo, sino que deriva de la libertad de expresión. Suele estar vinculado, como decía Jesús, a una idea política, originalmente sobre todo, y luego pues, religiosa, filosófica, de género similar, es decir, de nuevo deriva de otro género superior, y por tanto su limitación ya no es solo de orden público, sino también cuando confluye con otros derechos, como sería el derecho al honor y otro tipo de libertades como la educación, otros derechos y otras libertades constitucionalmente reconocidas, ¿no? Aquí las limitaciones serían más amplias. Y un último grupo conceptual sería entenderlo directamente incluido en la libertad de expresión general, es decir, simplemente es una positivización de la libertad originaria y tendría tanto las limitaciones de orden público como las limitaciones de los demás derechos con los que conviven, en nuestro caso el título primero de la Constitución, ¿vale? Como veis, el primero es más maximalista, sería un poco la tendencia americana, por llamarlo de alguna manera. La de en medio sería, y la de en medio sobre todo, sería la continental, ¿eh? Es decir, sí a la libertad, pero derivada y con unos límites medio amplios. Bueno, como decía Jesús, esto me lo voy a ir saltando porque ya lo ha comentado él, todo esto nace primeramente en Estados Unidos, proviene también de una doctrina inglesa, sobre todo del siglo XVIII, de la incipiente evolución del humanismo y que fructífera
en las constituciones primeras, americana y francesa luego. Pero básicamente lo más importante es que estamos hablando de la autonomía personal del individuo. Es decir, los americanos no contemplan esto como un derecho, lo contemplan como una obligación de los poderes públicos, que es una distinción muy importante. Es decir, a uno se le limita la libertad cuando realmente hay una situación extrema. O sea, si no, uno es libre de forma absoluta, ¿no? Los que habéis tenido relación en Estados Unidos con la academia, en fin, con el arte, sabéis que esto es así, es decir, realmente hay una conciencia de mercado libre de ideas. Lo que decía Jesús, esto tiene que ser un mercado libre de ideas, es decir, todo el mundo puede exponerlas, todo el mundo puede argumentarlas y todo el mundo tiene derecho a tenerlas en su cabeza, que para mí esto es un elemento muy importante, que a la hora de estudiar esto le doy mucha relevancia, que es que si no, se produce lo que dicen los americanos el chilling effect, es decir, lo que sería la previa censura de uno mismo, cuando yo sé que antes de emitir mi idea, antes de proponer una expresión artística, yo ya mismo me estoy limitando porque sé que mi entorno lo va a hacer. Bueno, pues eso es lo que pretende evitar, podríamos llamar la doctrina americana y sobre todo la jurisprudencia, ¿no? Por tanto, solo habría límites en situaciones extremas o de violencia inminente. Como decía Jesús, de nuevo, Sir William Blackstone en el siglo XVIII fue el primero que introdujo la primera doctrina que luego aceptó la jurisprudencia americana en estos casos que os pongo aquí, de los primeros años 20, y el criterio básico sería la bad tendency. Aquí realmente lo que se pretendía es que ya de forma preventiva algunas tendencias que podían ser contrarias al ordenamiento jurídico y al orden público pudieran ser limitadas. Pero fijaros, estamos hablando del siglo XVIII, y son temas que estamos ahora discutiendo. O sea, a principios del siglo XX, ya en los años 20 de la jurisprudencia americana, se introduce este elemento adicional que habla del present and clear danger, ¿no? Es decir, no solo vale que haya una tendencia, que haya una situación que pueda llevarnos a una violencia o a una situación no querida, sino que además tiene que ser un peligro real y presente. O sea, no se puede limitar la libertad de expresión cuando una persona defiende, pues no sé, una tendencia racista, como el Ku Klux Klan, hay sentencias sobre ello, sobre los judíos, sino que tiene que ser realmente que se produzca una violencia sobre ese colectivo. No basta con decir, hay que matar a los judíos, no, o hay que o hay que ser nazi, o hay que matar a los negros, no, hay que hacer actos para que esto se convierta en una acción violenta. Además, esta jurisprudencia originaria del bad tendency sirvió básicamente en los años 30 para eliminar, bueno, la contestación socialista y comunista en Estados Unidos y las tendencias también pacifistas de no entrar en la guerra mundial, primera y segunda. Bueno, para ir un poco más rápido porque la cosa es contundente, esta doctrina, que luego se ha convertido en muchas sentencias del Tribunal Supremo Americano, se va limitando y se va ya en los años 70, como veis, el Tribunal Supremo manifiesta que las llamadas a la insurrección o a la desobediencia caen de lleno en el ámbito de la protección de la primera enmienda, salvo si van acompañadas de una incitación a la acción inmediata, directa e inminente. O sea, todo está protegido, cualquier libertad de creación está protegida, a menos, o de ideológica o periodística, a menos que realmente haya ese peligro tan inminente, ¿no? Y además, ya más modernamente, en los años 80 y 90, se habla del test del escrutinio estricto, es decir, no solo tiene que ser inmediato, directo e inminente, sino que además las medidas que se adopten tienen que ser adecuadas a esa situación. No bastan declaraciones genéricas de moralidad, de obscenidad, de mal gusto, ¿no? Sino que realmente tienen que ser conceptos muy estrictos, porque si no, se pierde el mercado de ideas, se pierde la base de cualquier Estado democrático, que es la posibilidad de expresarse y de recibir esas mismas ideas, ¿no? Este sería el test del escrutinio estricto. Hay una sentencia que, bueno, ya es más contemporánea, algunos la recordamos, que fue sobre la ley de decencia en las comunicaciones cuando empezó Internet, que se intentó desde Estados Unidos con el gobierno Clinton establecer límites cuando los contenidos eran indecentes o patentemente ofensivos, y veis que aquí son conceptos jurídicos indeterminados muy amplios que el Tribunal Supremo Americano dijo, no, esto no puede ser. O sea,
usted o me dice exactamente cuál es la medida y por qué la adopta, o aquí no podemos poner aquí límites al acceso, que aparte son muy difíciles de controlar, de los jóvenes americanos a los contenidos de Internet. Y la idea esta del mercado de las ideas también estableció un elemento, como siempre en Estados Unidos, muy económico, que es decir, y además esto nos puede llevar a la bancarrota a nuestras compañías de Internet, porque claro, realmente no podremos competir en libertad de condiciones con el resto del mundo, ¿no? Esto es muy curioso también. También pongo aquí que desde el 11S sí que ha habido una cierta regresión en la jurisprudencia americana. Os pongo esta sentencia como ejemplo, que bueno, era un caso de terrorismo, bueno, no de terrorismo de un atentado, sino de bueno, contenidos que básicamente eran doctrina a favor del terrorismo y que se consideró que sí que podían ser limitados, ¿no? Esto es claramente un efecto del 11S, pero que bueno, en teoría tendría que irse superando. En cuanto a las libertades artísticas, lo que os acabo de contar es un poco aplicado a cualquier tipo de contenido de libertad de expresión, periodístico, ideológico, de cátedra. Aquí, centrándonos en las artísticas, un poco la idea de la primera enmienda aplicada a nuestro sector y a nuestro ámbito sería máximo nivel de garantía, mínimo nivel de intervención. ¿Vale? Aquí tenéis un par de sentencias fijaros las fechas, ¿eh? Estamos en el año 50 y nosotros todavía hoy estamos discutiendo si lo que hizo Dani Mateo es una acción ilegal o no. Año 52, año 77. También el Tribunal Supremo Americano ha tenido la oportunidad de pronunciarse ya no solo del concepto mismo de libertad de creación, sino de la aplicación concreta de la libertad de creación a distintas manifestaciones artísticas. Aquí tenéis pintura o poesía, tenéis danza, música rock. Fijaros, estamos hablando del 89, o sea, ya aquí hay sentencias sobre los contenidos de la música contemporánea, radiodifusión, televisión, espectáculos en vivo. No me parece tan pronto el 89. No. Bueno, literatura, teatro, audiovisual, es decir, hay un montón de sentencias que dan la razón a los creadores en los distintos ámbitos posibles de creación. ¿Cuáles serían un poco el límite con el que la jurisprudencia americana choca mucho? La obscenidad. La obscenidad, con el contenido sexual que decía Jesús, y la religión. Son los dos elementos que ahí es donde navega un poco y le tiembla un poco la mano al legislador americano, al jurisconsulto americano, a la hora de ser más firme, ¿no? Sobre todo, se emplea este test. Como decía Jesús, hay muchos tests que se emplean en la jurisprudencia, pero este es muy relevante, ¿no? Porque luego en el Tribunal Europeo alguna vez lo ha empleado, de intentar acudir a la moralidad media del ciudadano americano, ¿no? Es decir, es un test que aplica diciendo cuando un ciudadano medio, aplicando los estándares éticos de su comunidad, considere que algo es obsceno, que las leyes aplicables a ese territorio definan dicha conducta como obscena, o que un ciudadano medio de Estados Unidos considere que el contenido no tiene valor artístico, literario, científico o político. Si se dan estas tres condiciones, se podría limitar ese contenido de creación, ¿no? En cuanto a la sátira, también importante, sí que en Estados Unidos, como sabéis, desde los años 60 y 70, a nivel de cómicos, de contenidos de cómics, es tremenda la libertad de la que goza la sátira, ¿no? Porque precisamente lo que decía Jesús es un valor en el que se están expresando en este caso más ideas políticas que propiamente artísticas o combinadas, cuanto menos, y de nuevo se le da máxima protección. El caso de Hustler es la revista pornográfica, que la habéis visto las películas, y fijaros, desde el año 88, estamos hablando de, aunque tú consideres que no. O sea que, en definitiva, en el caso americano tenemos una gran libertad, raramente limitada y con todos estos condicionantes, ¿no? Nos venimos hacia el continente europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como sabéis, ahora está bastante bueno, el presidente de España creo que está ahí, y últimamente España está muy presente en este tribunal por distintas decisiones, y yo creo que todavía lo va a estar más en los meses y años futuros. Este es el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 10, que básicamente, a diferencia de la primera enmienda que comentábamos antes, veis aquí ya es, toda persona tiene derecho a la libre expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión, de recibir o de comunicar informaciones.
Aquí ya no es, ningún poder público podrá limitar la libertad de expresión. Aquí ya es, tú tienes derecho y ahora vamos a empezar a limitarlo. Sobre todo en el segundo párrafo, ¿no? El ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, esto en ningún sitio de la primera enmienda lo dice, porque ya parte del self-control, ¿no? Del ciudadano americano, aquí ya no es tan libre la cosa, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones, sanciones, bueno, para la seguridad nacional, la integridad del territorio, la seguridad pública, aquí ya nos va limitando mucho más cuál va a ser nuestro ámbito de creación libre. Defensa del orden, conceptos, bueno, jurídicos indeterminados, como en muchas ocasiones pasa en este ámbito. Protección de la salud, la moral, de nuevo más adelante veremos cuál es el concepto de moral. Todos tenemos un concepto distinto de moral, claro, y cambiante en el tiempo sobre todo, ¿no? No es lo mismo la moral de las fotos de Mapplethorpe, quizá del año 93, que la que podamos tener ahora. Ahora parecen casi cromos de niños, aquellas fotografías, al revés, el otro día las estaba mirando y son realmente preciosas, o sea, es una cosa que yo a mi hijo de 8 años pues no me importaría que las viera en absoluto, frente a una película de guerra, no sé. Bueno, pues el concepto de moral que es cambiante, en fin, veis ya cuáles son las limitaciones, ¿no? Las sentencias básicas en este ámbito, general, a nivel europeo, ya del año 76, de nuevo las fechas, el caso Handyside, las ideas son favorablemente, o sea, también hay protección para aquellas otras ideas que chocan, inquietan o ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de su población. No todo tiene que ser lo que dice el Tribunal Constitucional de la militancia democrática, ¿no? No todo el mundo tiene que ser un militante democrático o un militante constitucional, también hay derecho a que la gente se exprese en contra, ¿no? La sentencia Liggins, de 8 de julio del 86, que tiene la libertad de expresión, que es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de las condiciones fundamentales para su progreso y desde el desarrollo individual. Esto también viene de la jurisprudencia americana, ya lo hemos visto en alguna sentencia anterior. Esta es quizá la primera sentencia con contenido artístico real, que es la sentencia Miller contra Suiza, que es muy citada en la jurisprudencia general del mundo, también en la española, y resaltar esta mención. El artículo desde el convenio tutela la libertad de comunicar y recibir informaciones e ideas que permitan participar en el intercambio cultural, político y social, que de nuevo repite en 2007. Quienes crean, interpretan, difunden o exponen obras de arte ayudan al intercambio de ideas y de opiniones, indispensable en una sociedad democrática. Bueno, veis que el margen de cobertura es amplio, pero de nuevo... Sí. Es lo que decía antes, ideas y opiniones, siempre están aplicando sí. El test de la libertad de expresión política, ¿no? Sí. Esta es una de las cosas que luego en la discusión nos gustaría plantearos, ¿no? Porque realmente estamos dándole muchas vueltas y no tenemos una clara idea al respecto, ¿no? De si es necesario crear incluso una nueva categoría de libertad, de conciencia artística. Es decir, en qué medida siempre el arte tiene que depender de la ideología, sea política, religiosa. Lo que decía Jesús, ¿no? Incluso hay casos como podría ser el de Dalí, en esa frase que hemos sacado antes, y, no, es que yo estoy como las maracas de Machín, o sea, yo no estoy aquí transmitiendo ninguna idea política, cosa que choca mucho, también luego espero que aportéis en eso, con toda la teoría contemporánea del arte político, ¿no? Que realmente dice todo es político, ¿no? Fernando, todo arte es político, siempre, incluso cuando no pretende serlo. Bueno, más rápido, vale. Vale, entonces los límites serían los sentimientos religiosos. Aquí la gran crítica que se le hace al tribunal es que remite a los Estados miembros el concepto y los límites a la religión. No hay un concepto de religión europeo, porque ahora mismo es multicultural, pero se le critica sobre todo que no exista un concepto de religión, con lo cual tampoco sabemos muy bien qué es una religión a efectos del tribunal. Se piensa por la doctrina que estamos hablando de religiones mayoritarias, sobre todo la católica y también la protestante, y al remitir en bloque a cada país, pues por ejemplo Turquía, que es miembro y también por tanto las sentencias del tribunal le afectan, hay un montón de resoluciones que le dan la razón a medidas limitativas de la libertad de expresión que, bueno, serían muy discutibles por razones religiosas, ¿no? En el tema de la obscenidad de contenidos sexuales, otro de los límites que normalmente aplica el Tribunal Europeo, el caso Miller, este que os contaba antes, que era una exhibición de obras de arte en el que el contenido sexual era muy evidente, había una clara... Bueno, pues aquí, por ejemplo, el Tribunal Europeo acepta conceptos del Tribunal suizo como la concepción moral de la gran mayoría de los ciudadanos
la decencia sexual de las personas de sensibilidad normal. Claro, esto sí, a ver, ¿qué es sensibilidad normal? Claro, y en Suiza, que están todos armados hasta los dientes, ¿no? Y tienen la mili esta obligatoria hasta los 45 años. Si no Pero lo que estás diciendo es muy importante respecto a las diferencias que hay en Europa del Norte y Europa del Sur. Sí, en algunas de las sentencias también el tribunal incide en que hay que analizar siempre los entornos concretos en los que se produce esto. No es lo mismo, pues yo qué sé, por decirte, la bahía de Cádiz, a efectos de un espectáculo, que pues esto Bruselas, ¿no? Nada que ver. Bueno. En este caso se le secuestraron las obras al artista y se prohibió su exhibición, ¿no? Aquí el tribunal aceptó esta limitación. Luego, otros límites son más de crítica política, aunque tienen que ver con el arte, porque normalmente son temas de literatura, ¿no? Aquí os he puesto algunas de las sentencias. En el caso de Turquía, Turquía tiene muchas sentencias en contra. Aquí eran una novela que hablaba de los kurdos, entonces el tribunal dice que al ser una naturaleza artística la novela, su impacto reducido, pues no proceden los límites de la libertad de expresión. O cuando es un político, esto es un tema muy repetido también, cuando la persona caricaturizada es un político y está expuesto a la opinión pública, tiene que también aceptar esa sátira y un grado más de exposición, ¿no? Un grado más de crítica, incluso cuando se emplean terminologías o calificativos no tan amables, ¿no? Lo mismo con figuras tipo, bueno, esto que pasó en Portugal como una falla, para entendernos, con unas imágenes de varios políticos acusándolos de corrupción, entonces lo mismo, carácter satírico de la acción en un entorno festivo y perfil político del caricaturizado. Sí. Tiene que soportar una mayor sorna, ¿no? En este sentido. Este también es un caso bastante conocido de Sarkozy, ¿no? Que un señor le puso pierdes de gilipollas en una pancarta y él le demandó y, en fin, acabó ganando porque esa misma frase la había dicho él. Se la había dicho a un agricultor unos meses antes y lo mismo, carácter público del personaje, etc. Nos venimos a España, rápidamente. Junto a la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo, en vía penal, básicamente, también generalizando un poco, estaríamos hablando de casos de injurias en el ámbito penal. Aquí el elemento protegido es el honor, como sabéis los penalistas bien. Concepto, de nuevo, un poco más concretado, pero también indeterminado. En algunas sentencias del Constitucional se nos define como la reputación personal y la imagen que de uno tienen los demás, independientemente de sus deseos. Aquí en estos supuestos lo que hace el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo también cuando entiende es ponderar, es decir, pondera el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión y analiza el caso concreto y decide si procede o no la limitación. Pero incidiendo que, por ejemplo, los derechos de la libertad de expresión son preponderantes en general frente al honor para permitir el pluralismo político e ideológico, incluso cuando puedan molestar, inquietar o disgustar. Sobre todo cuando hay una relevancia pública de la persona a la que se critica, ¿no? Aquí la veracidad, lo que decía antes Jesús, no está exigida. O sea, yo no tengo por qué en el ámbito artístico responder a un criterio de veracidad como si lo tiene un periodista cuando hace un artículo, ¿no? O cuando acusa a alguien de un delito, como es el caso de calumnias, que es el siguiente. Muy importante, el derecho al insulto no existe. Esto en varias sentencias, aquí algún afectado. Luego lo hablamos también si queréis. El derecho al insulto no existe, es decir, el animus iocandi, el ánimo jocoso, el ánimo simpático, podríamos llamar de alguna manera, sí se permite, pero no se pueden utilizar expresiones humillantes, vejaciones, difamantes, insidias, ultrajantes, insultantes, porque esto no lo cubre el derecho a la libertad de expresión. Las calumnias sería imputarle un delito a una persona cuando no ha sido cometido realmente. Aquí también es importante que afecta quizá menos en el tema artístico, pero el calumniado, o sea, la persona que emite las calumnias, tiene que tener un íntimo convencimiento de la comisión del delito por el calumniado, sin actuar con temerario desprecio a la verdad. Es decir, yo no tengo que demostrar que ese señor ha cometido un delito, sino que con que yo realmente esté convencido de que lo ha cometido ya me permitiría expresarme libremente y por tanto decir que ese señor ha cometido un delito, aunque realmente luego se demuestre que no, pero porque yo he actuado de buena fe, podríamos decir, ¿no? Aquí también una zona gris. Muy importante, la responsabilidad civil solidaria del medio. En el tema penal
a diferencia del tema civil, que es muy importante, todos aquellos medios que propagan a través de televisión, prensa, cualquier tipo de difusión, no son responsables penalmente cuando no hayan intervenido como autores reales, ¿no? Cuando simplemente hayan dejado publicar ese contenido, y en cambio sí serían responsables civiles, ¿no? En el caso de pues de los que hemos visto antes, el centro de arte en el que este chico con las hostias hubiera expuesto, o en el caso de Dani, la productora, la televisión, el canal, pues podrían llegar a ser declarados responsables, ¿no? Tema que ligo también con lo que decía Jesús de el carácter un poco particular de estas asociaciones que se dedican sistemáticamente a poner querellas, bueno, pues que tienen unos fines un poco extraños, ¿no? Aunque realmente cuando son acusación particular, pero bueno, esto es un tema un poco técnico, no tienen derecho a esa indemnización porque excede, ¿no? Pero bueno, vía penal. Otros delitos podrían ser perturbación del acto religioso, el escarnio. El escarnio sí que alguna vez hay sentencias, en el caso de Crae, por ejemplo, ¿os acordáis del músico, en paz descanse? Tuvo un problema con el escarnio. Enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el caso de Valtònyc, también muy reciente. Delitos contra la corona o los símbolos e instituciones del Estado, caso de la quema de las fotografías de los reyes, delito de odio, también el caso Valtònyc. Dani Mateo era delito de odio también. También Dani, sí. Entonces, aquí realmente yo lo que considero que no se produce es la intencionalidad del causante, que en derecho penal es fundamental, como luego también podemos discutir, ¿no? Es decir, cuando una persona está haciendo esa acción de poner unas hostias, poniendo la palabra pederastia en un entorno artístico, precisamente está denunciando un problema, es una acción ideológica, que además, en este caso, y perdón, es real. O sea, aquí sí que el principio veritatis está, es decir, se ha producido ese hecho, con lo cual ya es increíble. Bueno, pues hace un año un juzgado en Navarra no la admitió a trámite y antes de ayer un juzgado en Lérida la admite a trámite y el propio artista decía, no, es que yo no voy a ir, yo ya me he cansado, no voy a ir. ¿Por qué? Porque me están limitando mi libertad de conciencia, ya no de expresión, sino de conciencia. Este señor será víctima del chilling effect, ya no creará de la misma manera, ya tiene que pensar lo que le va a pasar en la siguiente exposición, y eso no puede ser, ¿no? Es un paso previo. Bueno, os hablo aquí del caso Crae, Dani Mateo, Abel Azcona, que es el artista del que estamos hablando. Bueno, el tema de la legitimación activa, que es un tema que también yo creo que es muy interesante, todas estas asociaciones extrañas de abogados católicos. Bueno, extrañas. Bueno, sí. Las califiquemos. No son extrañas, pero bueno, son extrañas a la que rascas un poco, de dónde salen. Bueno, y aquí me parece muy interesante la Ley Procesal Penal de 2013, que era un proyecto de ley que no llegó a buen término, en el que se, de alguna manera, limitaba esa acción popular, que es un derecho de todos los ciudadanos y que está perfectamente reconocido en la Constitución, pero si os fijáis, estaba muy pensado para cuando haya un delito básicamente muy público, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y causado por la Administración, básicamente. Con lo cual se limitaría mucho el caso de estas acciones un poco extrañas, ¿no? En la vía civil, esto era la vía penal, en la vía civil las acciones básicamente son por la normativa sobre honor, intimidad y propia imagen. De nuevo aquí la opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político, exige un verdadero Estado democrático. Todas estas sentencias son del Supremo y del Constitucional español. También importante si la persona afectada tiene relevancia pública o es un político directamente. Tiene que permitirse la crítica vertida al otro, incluso cuando sea desabrida y pueda molestar. Lo que no ampara, de nuevo, es el derecho al insulto. Ultrajes, ofensas, bueno. Recordar, fijaros, que hay una ley vigente del año 66, el padre de la ley es Fraga, y que está en vigor, y es del año 66. Y el artículo 65.2 transmite la responsabilidad civil, por lo que os decía antes, a los medios que difunden los contenidos, ¿no? Y el Constitucional ha dicho que esta ley está vigente en este apartado. Bueno, un poco las propuestas que poníamos aquí, que de nuevo, como decía Jesús, esto
más que una clase o una exposición académica, lo que pretende es que entre todos nosotros pongamos sobre la mesa ideas de lo que es la libertad de creación, tanto en el ámbito artístico, académico, administrativo, o sea, administración pública, jurídico, entonces los creadores, que es fundamental oír vuestra opinión, y cosas que se nos ocurren para, de alguna manera, intentar que, bueno, pues que estos casos que estamos viendo no tengan que llegar a las altas instancias de la judicatura y que tengan un proceso más tranquilizado, no sé cómo llamarle, sería, desde mi punto de vista, vincular la libertad de creación a la libertad de conciencia, no tanto a la libertad de expresión. Esto es un poco técnico-filosófico, pero en definitiva sería decir, la libertad de expresión artística es el resultado de un proceso. Yo creo que lo preocupante es la conciencia, es decir, si un artista, un creador, ya no puede crear ex ante, antes incluso de exponer, ya tenemos un problema. Y esto iría más por el artículo 16 de la Constitución, la libertad ideológica, que por la libertad de expresión artística. Y por tanto, ahí, específicamente el artículo 16, habla solo de limitaciones de orden público, no tanto de limitaciones cuando confluye con otros derechos reconocidos en el título primero. ¿Qué quiere decir esto? Pues volviendo un poco al sistema americano, decir, no, es que o hay un caso realmente problemático, violento, clarísimo y peligroso, o realmente tenemos que empezar a aceptar, bueno, pues que los contenidos artísticos pueden ser hirientes, pueden ser abyectos, pueden no ser, incluso hay una sentencia muy famosa, el caso Smith contra el estado de Texas, si no recuerdo mal, del año 76, en el que el presidente del Tribunal Supremo americano dice, es un caso en el que se quemó una bandera americana. O sea, un señor en una manifestación quema una bandera americana. Y el presidente del Tribunal Supremo dice, por mucho que yo no pueda suscribir lo que ha hecho este señor, tengo que defenderlo. Tengo que aceptar que lo haga. Bueno, pues eso, y os hablo de nuevo del año 76. Evitar el chilling effect, que realmente ese es el problema. Bueno, aquí nos hemos tirado a la piscina un poco, pero creo que a nivel de formación de magistrados, quizás sí sería bueno, desconozco si lo hay, pero unas reality bites, ¿no?, que dicen los americanos, bueno, sacarles un poco a pasear antes de que se sienten en un tribunal a decidir el futuro de una persona a este nivel, ¿no?, que le puede destrozar la vida, como decíamos antes en el caso Mapplethorpe. Circulares de la Fiscalía y del Consejo General, yo creo que esto sería muy interesante, que los propios miembros de la Judicatura y de la Fiscalía dijeran, oye, hay casos en los que esto, lo que le ha pasado a este chico, que le vuelvan a presentar la misma querella y ahora la acepte un juez, no puede pasar, ¿no? Tendría que haber unos límites ahí. Doctrina botín, aquí, bueno, nos podríamos extender, pero sería así, un tema de limitación de la acción activa, de la legitimación activa. El tema de la acción popular en el ámbito penal, que sabéis que solo existe en España prácticamente. En el resto del mundo es el Ministerio Fiscal el que defiende los intereses de la gente, de los ciudadanos. Aquí tenemos una acción popular, que tampoco estaba pensado para esto, pero bueno. Y la posibilidad también en nuestro sistema autonómico de que sean las comunidades autónomas las que, bueno, pues vayan desarrollando legislativamente esta cuestión. Y nada más. Incluso limitar los delitos, ¿no? Sacarlos del Código Penal, algunos de ellos. Sí, esta es la modificación de los años 12 y 15 del Código Penal ha introducido delitos de intención, sobre todo en materia de terrorismo, bueno, en temas de religión también. Hay una catedrática de Santiago de Compostela de Derecho Civil, que no me acuerdo cómo se llama, pero que me perdone, que tiene un estudio muy interesante en el que sobre la sentencia CRAE del año 88 no comparte los razonamientos del Tribunal Constitucional, porque en ese caso se consideró que no era irreverente lo que había hecho CRAE, pero ella decía, no, es que aquí lo que defiende la Constitución es la libertad religiosa, no la libertad de los sentimientos religiosos, porque los sentimientos religiosos los tiene cada uno. Entonces, lo que define la Constitución es, usted puede practicar su religión, usted puede tener un sitio de culto, pero no los sentimientos, porque al final los sentimientos es una cosa individual que no está en la Constitución. Claro. En fin, y ya está. Pues muchas gracias a los dos.